a meternos en este otro tema que habíamos adelantado también en los títulos de nuestro programa el día de hoy, que tiene que ver con el poder de fuego del bolsillo. Ese está más resentido, tiene mayores dificultades y que cuesta mucho más, por supuesto, acceder a los bienes necesarios. Ya no estamos hablando ni de bienes suntuosos, ni nada que se le parezca, sino mínimamente a la canasta básica alimentaria que ronda los 900.000 pesos en la República Argentina. Ha hecho un informe la Defensoría del Pueblo a través de su Instituto de Estadística, como habitualmente ocurre, donde ha sido claro respecto de esto del declive en el poder adquisitivo del salario del mes de abril. Creo que esto lo percibimos y lo notamos permanentemente, ¿no? Cada vez que fundamentalmente tenemos que ir a hacer las compras. Verónica Fernández Lipari está en contacto con nosotros, con ella vamos a hablar sobre este tema. Hola Verónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días, Paulo. Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar allí. ¿Es así, declive en el poder de fuego de los salarios del mes de abril? Sí, exactamente. Inclusive si nos retrotraemos a lo que era 2019, ¿no? En 2019 podíamos, con un salario mínimo, podíamos cubrir un 113% de lo que es la canasta básica alimentaria y un 45% de lo que es la canasta básica total. A valores de hoy, donde lo que es la canasta básica alimentaria para una familia ronda los 435.000 pesos y casi unos 800.000 pesos lo que es la canasta básica total, y con un ingreso mínimo de 220.000 pesos, que se encuentra el salario mínimo de Italimóvil en este momento, podemos ver que va a cubrir este salario solo el 65% de lo que es la canasta básica alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a necesitar por lo menos dos salarios mínimos para cubrir los alimentos, ¿sí? Y en lo que respecta al resto de gastos cotidianos que realiza un hogar, ¿sí? Que es lo que llamamos la canasta básica total, que es lo que nos permite medir pobreza, vas a necesitar más de 3 salarios para poder cumplimentarla. Es decir, si tenemos en cuenta que un hogar tipo está conformado por 2 adultos y 2 niños en edad escolar, alguno de esos papás va a tener que realizar, bueno, en realidad los dos van a tener que tomar 2 empleos, ¿verdad? Claro. Esto es justo lo que iba a destacar, ¿no? Que aún trabajando los dos, digamos, en la normalidad de las 8 horas, no alcanzaría si ganas un salario básico, ¿no? No llegás a poder cumplir con la línea de pobreza. O sea, esto es lo que está pasando en Argentina, que la gente que tiene empleo en blanco y salarios mínimos está por debajo de la línea de la pobreza. Sí, en realidad estos índices de indigencia y pobreza, esto que hablamos recién, indigencia, esta canasta básica alimentaria, ¿sí? Estos 435.000 pesos, ¿sí? Es lo mínimo indispensable que debe consumir una persona para no caer bajo línea de indigencia. Y en cuanto a línea de pobreza, estamos hablando de estos casi 800.000 pesos. Esto no es lo que consume una familia de clase media. A mí siempre me gusta aclararlo. Son índices para medir pobreza e indigencia. Lo que consume una familia de clase media los gastos son superiores, sin duda, ¿no? Claro. Entonces, por eso se lo compara con un ingreso mínimo, porque tengamos en cuenta que un empleo de comercio cobra mucho más que estos 220.000 pesos, ¿no? Exacto, claro. Y también es difícil por ahí, los habrá, pero es más difícil de encontrar trabajo registrado en este tipo de situaciones, ¿no? La gran mayoría son trabajos que están lejos de ser en blanco. Sí, y no solamente esto, mira, nosotros justo en el mes de abril realizamos una investigación referida, o buscamos indagar primero sobre la situación económica que perciben los cordobeses de su hogar, del país, sus expectativas de futuro y cuáles son los principales problemas que perciben que tiene la Argentina en la actualidad, ¿sí? En lo que respecta a la situación económica, tenemos que un 40% dice que su situación, la situación económica de su hogar, empeoró en el último año.
¿sí? Y otro 15% que nos dice está igual de mal, Ajá. ¿sí? En cuanto a las perspectivas de futuro, ¿sí? Son alentadoras sin dudas, ¿no? Porque tenemos Sí. un 60% que cree que la situación va a mejorar el año que viene. Esta situación va, si lo cruzamos con alguna variable, por ejemplo la edad, los más jóvenes son sin dudas quienes tienen mayor esperanza de que esta situación va a mejorar, ¿sí? Ujú. Ahora, en lo que respecta a los problemas, que esto fue sumamente llamativo para nosotros, este año en particular, tenemos 4 variables que concentran el 75% de respuestas, ¿sí? ¿Cuáles son estas variables? Corrupción, Ujú. inflación, salarios bajos y la inseguridad, ¿sí? En primera instancia, la corrupción, años anteriores se encontraba en algunos peldaños más abajo, ¿sí? Hoy, ¿cómo podríamos leer estos datos, no? Que los cordobeses hoy perciben que el problema de Argentina del último tiempo, digamos, del último año, podríamos Sí. decir, ha sido el tema de la corrupción, ¿no? Que es un tema que está muy en boga, sin dudas, luego del cambio de gestión, ¿sí? Es un tema del cual se habla mucho. Claro. Y la inflación quedó en una segunda instancia, ¿sí? Cuando años anteriores la principal respuesta era inflación. Sí, uno podría entender quizás en eso, Verónica, que ese componente de la inflación, que ya no está primero en la preocupación de la gente, más allá de que el número parece comenzar a indicar un descenso de la inflación, también está vinculado con la esperanza, ¿no? De que nos va a ir mejor, de que la cuestión va a pasar y que vamos a comenzar a vivir mejor. Digo, por ahí está vinculado un tema con el otro, ¿no? Porque el vivir mejor tiene claramente que ver con el poder del bolsillo y poder acceder a lo que uno quiere. Lo otro está más vinculado a una cuestión moral y de hechos judiciales reprochables. Sí, totalmente coincido con vos, Pablo. De hecho, eh, bueno, tenemos que este mes en particular, lo que ha sido la canasta básica alimentaria, ha tenido una importante desaceleración de precios. De hecho, es el segundo mes consecutivo que tenemos una desaceleración. Ya bajamos de los 2 dígitos, Ujú. ¿sí? En marzo tuvimos un 8% de índice global de lo que es la canasta básica alimentaria y este mes, en el mes de abril, estamos hablando de un 5,16 de suba de alimentos. Sin dudas, es un dato sumamente importante, alentador. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo que vamos desde 2024, hemos tenido una suba solamente de alimentos de un 61%. Y en términos interanuales, estamos hablando por encima de un 318%, ¿no? Claro, Estos datos son históricos para nosotros, por lo menos desde que medimos la canasta básica alimentaria de los últimos 15 años. perfecto. Bueno, veremos cómo se sigue desarrollando. Me parece que, yo decía, ¿no? Esto es una cuestión muy particular. Este fin de semana uno va al supermercado y aumentaron de vuelta las cosas. Hay productos que tanto en el súper como en la verdulería o en otros ámbitos han vuelto a aumentar. El dólar blue ya ayer pegó un salto importante. Bueno, me parece que el torbellino tiene para un tiempito más. Esperemos que la situación mejore prontamente porque realmente todos los argentinos necesitamos una estabilidad económica, ¿no? Ojalá que así sea. Verónica, gracias como siempre, un gusto. Ha sido un gusto, quedo a disposición. Gracias igualmente. Verónica Fernández Lipari, titular del INEDEP, el Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Mauri, desarrollamos algunos títulos.